Gracias, presidente. Gracias al conseller por su presencia en esta comisión y gracias al director general de Asuntos Económicos, señor Salvador Sapé, por la presentación de este documento. Realmente, si el documento sobre la estrategia de Cataluña 2020, el acuerdo estratégico para la competitividad de la economía catalana y la mejora del empleo, ¿es este? A mí me gustaría saber por qué ustedes han tardado un año en presentarlo. Porque si uno se coge el documento presentado por la Unión Europea y lo resume, sale esto. Se hace un mal resumen. Si lo hace bueno, sale otra cosa. ¿Qué hacen ustedes? Lo han cogido, lo han resumido, lo han alambicado, le han cambiado algunos nombres a los conceptos y lo han presentado. ¿Lo han presentado a tiempo? No. No solo lo presentan un año más tarde de lo debido, sino que además lo presentan más tarde de lo que ustedes mismos se habían comprometido. Porque ustedes tienen que haber presentado este documento en febrero de este año. Y lo presentan 2 meses después. Y presentan un documento que llamarlo un documento de bases es ser muy generoso. Es un resumen. Y es un resumen no solo del documento, repito, realmente de bases de la Unión Europea, sino que además es un mal resumen de un documento suyo. El acuerdo estratégico que ustedes presentaron el 19 de diciembre. Entonces, yo sinceramente no entiendo la demora, a no ser que aquellos a los cuales le hayan encargado ustedes el PowerPoint, pues no lo hayan podido planificar en sus horas dedicadas al departamento. Porque si no, no le veo otra explicación. Y intentaré decir por qué. Primero, porque yo sí que he tenido bien leerme los documentos de la Unión Europea y lo que ustedes me los presentaron. Segundo, porque todavía mi capacidad da para entender aquello que significa lo mismo con otras palabras. Y entonces, cuando ustedes definen 6 estrategias fundamentales y 8 ejes estratégicos, lo único que presentan como novedad es ponerlos en una matriz. Pues muy bien. Es un gran trabajo. Lo que no entiendo, repito, es cómo han tardado tanto. Decían los principios de la Unión Europea que el crecimiento de la Unión tenía que ser inteligente, sostenible e integrador. Bueno, este documento evidentemente no es ni inteligente, ni es sostenible, ni es integrador. Entre otras cosas porque no hace aquello que debería. Es decir, el documento de bases de la Unión Europea del año 2010, que empiece diciendo el año 2010 debe marcar un nuevo principio. Bueno, nosotros el nuevo principio lo empezamos a marcar en el 18 de abril de 2012. No está mal, ¿eh? 2 años después, claro, como nos lo podemos permitir, como estamos tan bien, pues tardamos 2 años en presentarlo. Bueno, pero es un documento de bases sobre el cual ustedes tenían que hacer una transposición, pero con medidas concretas, es decir, concretar los principios rectores del documento de una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, también llamado la Agenda 2020. Esto es lo que ustedes tienen que haber presentado hoy aquí, dado que han tardado más de un año en hacerlo. Presentar una transposición, una adaptación, no mucho más sofisticada, un resumen, pero su parte del trabajo, la parte que les corresponde como comunidad autónoma, es decir, cómo en aquello que tienen capacidad de legislar, de promover, de impulsar, como administración, lo van a hacer. Esa es su función. No volvernos a decir de otra forma y resumido aquello que ya nos dijo la Unión Europea. Es una cuestión de principios, de cómo se deben hacer las cosas. Es que ya lo dijo la Unión Europea lo que había que hacer. Ustedes solo tienen que adaptarlo y decir cómo lo van a hacer.
yo creo que no es muy complejo. Hombre, supongo que lo que es complejo es decir cómo. Pero claro, es ahí donde ustedes no dicen nada. Porque claro, cuando uno mira los presupuestos elaborados por este gobierno en el año 2011 y 2012, puede resumir que son justamente el negativo de aquellos ejes estratégicos que define la Unión Europea y que ustedes mismos definen en su resumen. O sea, lo que ustedes proponen han hecho justo lo contrario en las medidas adoptadas presupuestarias, es decir, en las verdaderas líneas estratégicas, aquellas que significan inversión de recursos públicos para aplicar medidas concretas, en sus dos presupuestos que han aprobado. Y ustedes dirán ahora, es que el problema son las balanzas fiscales. Pues entonces, entre lo que dijo el señor Homs ayer, que este Parlamento era un problema y que los problemas es mejor no hacerles caso, y que su única excusa para no hacer y no proponer ninguna medida es: tenemos unas balanzas fiscales cuyo cálculo el que más nos conviene es el déficit del 8%, hacemos el trilero, no enseñamos ningún otro cálculo y por lo tanto no tenemos margen de maniobra y por lo tanto hasta que no tengamos el pacto fiscal no podemos hacer nada, y todo esto junto y con un hashtag, pues entonces, de verdad, poco más sé decir. Porque podíamos entrar en analizar un poco más el documento. Lo podíamos hacer desde un punto de vista semiótico y de un punto de vista casi del significado, ¿no? O sea, cuando ustedes en este gráfico de organización no pintan en rojo la comisión de enlace con el Parlamento, yo no sé si tendrá un significado simbólico. Yo creo que sí. Incluso el tamaño de esta comisión de enlace, si lo enfrentamos con los expertos y el CAREC y su posición. Y estos sí enlazados en rojo. Porque claro, que ustedes digan que el documento marco o que las bases del marco de actuación de este documento son lo propuesto por el CAREC. ¿Les quiere que le haga a ustedes la relación de las propuestas del CAREC y cuál es la situación actual de las mismas? Porque no hace falta. Como ustedes les ponen un cuadrito delante, yo me he preocupado en ponerles una cruz. Y no cumplen ustedes ninguna. Solo una, la de la reforma laboral. Y no es cosa suya, aunque la apoyaran. Y después, ya le digo, brevemente, analizando el documento, es que tiene poco que analizar, no lo digo porque no sean susceptibles de apoyo las propuestas, pero es que eso no son ninguna novedad. Es que cuando uno aporta un documento a una comisión, aporta un documento que aporta novedades, que descubre nuevas formas, nuevos escenarios, nuevas estrategias, pero no dice lo obvio, no transita los caminos ya recorridos. Pero incluso en ese sentido, a uno le preocupa, y a mí y a Ciudadanos nos preocupa muchísimo el detectar la falta de, o no sé, o realmente ya hemos renunciado a la política industrial, una reforma en profundidad de nuestro modelo industrial, porque por aquí no aparece. No ya de modelo productivo, cosa bastante, un poquito más etérea incluso. No, de algo que nos ha definido nuestro modelo productivo, que nuestro tejido industrial. Porque claro, si lo ponen ustedes dentro del epígrafe, quiero buscarlo, de la emprendeduría, que una emprendeduría es otra cosa. Entonces, cuando uno está diseñando una estrategia de crecimiento y de competitividad para Cataluña, vinculada a los principios de la Unión Europea, lo que tiene que hacer como gobierno, y lo que ustedes deberían habernos presentado en esta comisión, es cómo hacerlo. ¿Cómo lo van a implementar? Sobre todo, y repito, y quiero recalcarlo, porque todas las iniciativas que ustedes han adoptado a nivel de dotación presupuestaria van en la línea contraria a los principios que este documento y el documento madre plantean. Es muy difícil avanzar hacia los principios que ustedes señalan en este documento, repito, cuando uno tiene que hacer el presupuesto, resulta que invierte mucho menos en aquello que entiende que es estratégico. Yo no lo sé. Yo intento siempre simplificar las cosas y entender, digamos, la complejidad de la coyuntura. Pero siempre uno busca la lógica en los argumentos y
la firmeza y la credibilidad en las propuestas que se esgrimen. Yo casi agradecería que ustedes, si no tienen una estrategia y no la pueden implementar, no la presenten. Ahórrense el papel. El medio ambiente se lo agradecerá. De verdad. Si ustedes van a plantear una estrategia hasta el año 2015 y en los 2 presupuestos que les quedan por aprobar van a hacer justo lo contrario, asumamos entre todos que ustedes simplemente no tienen una estrategia para el crecimiento, porque a lo mejor no tienen margen. Yo ahí discrepo, pero siguiendo sus propios argumentos y su propia lógica, que no comparto, es el corolario. Si ustedes no tienen mecanismos ni capacidad, simplemente renuncien a que su administración tenga ningún tipo de estrategia para el crecimiento. Y si la tienen, impleméntenla en las partidas presupuestarias. Si nos anticipan cómo, mejor, porque podemos valorarlo. Sería bueno que cuando uno diseña una estrategia de crecimiento para un periodo hasta el 2015 o 2020, intentase no consensuar, pero sí que dialogar y entender y escuchar las propuestas del resto de formaciones políticas, aunque eso a veces sea molesto. Pero si lo hace es porque después sus acciones se sustancian sobre esta estrategia. Y acabo, presidente, ese debería ser lo normal. Ver que las estrategias que define un gobierno se acompañan en sus acciones concretas y que todas van orientadas en esa línea. De no hacerse así, simplemente por no frustrar las expectativas, sería bueno que su gobierno no las crease. Gracias, presidente. Gràcies, diputat Cañas, per la seva intervenció.